Entonces, el punto, ¿no?, de trascendencia como integración. Entonces, básicamente ese es el punto, ¿no? Pues naturalmente muchas veces entendemos trascendencia como evasión, trascendencia como negación, trascendencia como algo negativo, básicamente, como dejar algo atrás, rechazar algo, abandonar algo, tapar algo, ¿no? Y en realidad trascendencia es todo lo que ya hay, encontrarle su expresión superior, ¿no? Encontrar una síntesis superior de lo que ya me acompaña, ¿no? O sea, el Bhakti tiene la posibilidad de purificarlo todo, espiritualizarlo todo, conectarlo todo, y eso es Daiva Varnashram. Todos sus deberes psicosociales pueden ser alineados con la voluntad divina. Por eso Daiva quiere decir divino. Entonces, ¿no?, desenvolvimiento psicosocial, emocional, en el marco de la búsqueda de lo divino, ¿no? Entonces, eso es algo completamente lógico y natural, ¿no? Y como decía usted hace un rato también, ¿no?, la importancia de tomarnos el tiempo que sea necesario para atravesar por ese capítulo, que obviamente también entender que no todos quizás tengan la necesidad del mismo periodo de tiempo. Algún practicante puede ser lo suficientemente avanzado como para estar abocándose a otras etapas, y tampoco uno debería traerlo de regreso al Varnashram Dharma, por decirlo así. Porque como usted dice, ¿no?, en Baba uno trasciende por completo Varnashram, pero no es que hasta antes de Baba uno está al 100% en Varnashram, uno va trascendiendo por completo, o integrándolo, si se quiere, hasta tal punto que cuando entra uno en Baba, o sea, entrar en Baba también implica entrar al plano de las emociones espirituales y entrar más y más oficialmente al mundo espiritual. Y en la entrada al mundo espiritual, en nuestra escuela, lo que concebimos como mundo espiritual, digámoslo así, Vrindavan, ahí vamos a encontrar la estructura de Varnashram también, pero en un contexto trascendental. Entonces, el punto es que hay otra expresión del Varnashram allá, ¿no? Y uno obviamente no se tiene que, por ejemplo, uno como sannyasi en mi caso, ¿no?, no se puede apegar excesivamente a ser un monje, pero en mi proyección eterna en Vrindavan, sea cual fuere la proyección que uno eventualmente tenga, uno no va a ser un monje en Vrindavan, ¿no? Uno va a ser un gopa o una gopi. O sea, esa es la propuesta de nuestra escuela. No va a ser un sannyasi, un brahmachari, ¿no? Va a estar casado, va a estar en la clase Vaisya, como diciendo, si uno se apega excesivamente a la psiquis actual, eso puede ser un condicionamiento en cuanto a la proyección que uno va teniendo, ¿no? Pero bueno, en relación a esta idea de hablar del plano trascendental, sí concuerdo en que uno fácilmente puede caer en el imitacionismo en cuanto a imitar, como usted bien menciona, cita Srila Puri Maharaj, Bhaktivedanta Puri Maharaj. El Krishna Lila está allí no para imitarlo, sí para inspirarnos, pero hay que saber cómo derivar inspiración del Krishna Lila y por eso, como hablábamos el otro día, el filtro ideal para nosotros es el Gaur Lila, ¿no? Srila Puri Maharaj citó a Ramachandra como Maryad Purushottam, pero también podríamos hablar de Mahaprabhu, quien es Prema Purushottam, ¿no? Krishna es Lila Purushottam, Rama es Maryad Purushottam, Mahaprabhu es Prem Purushottam, pero Mahaprabhu como sannyasi, ¿no? Mahaprabhu es Krishna, ¿no? Y Krishna, como usted decía, uno echa un vistazo al Krishna Lila y a grandes rasgos parece uno ver que Krishna es básicamente un playboy, ¿no? Básicamente, ¿no? Y muchas personas han malinterpretado esto y han incluso abandonado la práctica o denunciado la práctica, como ustedes están adorando a un dios mujeriego, básicamente, sin entender realmente el trasfondo teológico, ontológico de eso, y para lo cual uno tiene que prepararse, ¿no? Como por ejemplo se explica en el Bhagavatam, ¿no? Cuando Krishna ejecuta su rasa lila, su danza circular junto con las gopis, al final de todo eso, Pariksit Maharaj le pregunta a Sukadev, más para ayudarnos a nosotros, dice, ¿cómo puede ser que Krishna, quien es conocido como el príncipe del Dharma, haya estado danzando con las esposas de otros hombres? ¿No? Entonces, Sukadev dice, en realidad, ¿no?, los esposos de las gopis también están casados con Krishna, le dice Sukadev.
Como diciendo, todos están casados con Krishna, aunque parece que uno está casado con otro y que uno es amante. En tattva, en la verdad fundamental, todos, ¿no?, están casados internamente con Krishna. En la dinámica del lila, para crear cierta intensidad, etcétera, parece ser que hay cierta separación, etcétera, ¿no? Y luego también Pariksit Sukadeva Goswami dice, da el ejemplo del señor Shiva, ¿no? Uno no puede imitar a las grandes personalidades, como diciendo, no se le ocurra organizar un Rasa Lila para este fin de semana, ¿no? Porque lo han hecho algunos, ¿no? Uno ha escuchado de personas que organizan Rasa Lila y lo suben este fin de semana, Rasa Lila en tal parte, bienvenidas todas las gopis que quieran, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces es una malinterpretación grotesca de este principio. Entonces Sukadeva dice, uno no debe imitar las grandes personalidades, y él da el ejemplo famoso de Shiva, ¿no? Cuando en esta sección del Bhagavatam donde se está batiendo el océano para extraer néctar, de un lado están los devas, de otro lado los asuras, y bueno, esa batida del océano, ustedes saben, representa la práctica espiritual. Uno empieza a practicar y se empiezan a sacudir las cosas por dentro, ¿no? Y empiezan a salir distintas cosas de esa batida. Entonces, lo primero que sale de esa batida es un veneno mortífero llamado Kalakut, ¿no? Como diciendo, lo primero que sale cuando uno practica vida espiritual son las impurezas de uno, ¿no? Entonces ese veneno había salido y amenazaba con matar a todos en ese momento. Entonces, todos estaban aterrorizados, ¿qué hacer? Entonces ahí Mahadev, Shiva, toma el veneno, ¿no?, y lo bebe, pero él posee la capacidad de retener el veneno en su garganta, de que el veneno no pase, ¿no?, hacia abajo, ¿no? Y se dice que en lugar de matarlo, ese veneno decora su garganta y la vuelve más azulada, ¿no? Entonces lo ornamenta más que matarlo, ¿no? Y a partir de ahí él recibe este nombre Nilakanta, que quiere decir aquel de garganta azulada, ¿no? Ahora, si uno intenta imitar a Shiva y toma ese veneno, Nilakanta en otro sentido de la palabra, ¿no? Por hacer un juego de palabras, ¿no? Nilakanta con K y H, y Nilakanta en nuestro caso con C y sin H, ¿no? Entonces el punto es, no debemos imitar las acciones de las grandes personalidades, ¿no? Anukar y anusar, ¿no? Como decíamos el otro día. Anukar es imitar, anusar es seguir la esencia de lo que el otro hace. Entonces, seguir la esencia quiere decir, una vez le preguntaron eso a Bhaktivala Tirtha Maharaj, ¿cómo yo sé cuándo estoy imitando y cuándo no? ¿Qué diferencia hay entre anukar y anusar? Le dijo, si una gran personalidad está haciendo algo y usted se pregunta, ¿será que yo lo tengo que hacer o no? Trate de averiguar desde dónde esa persona está haciendo eso, desde qué realización. Y ahí usted se va a dar cuenta si está a la altura de poder hacerlo, o más bien le corresponde admirarlo, inspirarse de eso, y que esa inspiración vaya a lo que a usted le toca hacer, ¿no? Y a veces quizás le toca hacerlo, a veces no, ¿no? Entonces, sí, a la hora de abordar el Krishna Lila uno tiene que primero tener una base muy, muy profunda de tattva, ¿no?, de educación sobre qué es el Krishna Lila, quién es Krishna, cuáles son las... O sea, entender que ahí se está exhibiendo el más elevado Dharma, en definitiva. Aunque parece ser algo adármico, aparentemente, Krishna encontrándose en la noche con varias muchachas, cuando uno va a la raíz de ese lila, uno encuentra aquí se está presentando la más elevada exhibición de amor incondicional y sacrificio, ¿no? Lo cual el Dharma habla de eso, en definitiva, ¿no? Dharma, que es decir, aquello que Dara, que lo sostiene, ma, a uno, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que a uno lo sostiene es el amor divino. Pero bueno, hasta que llegamos ahí, tenemos que aprender a sostenernos en otras ocupaciones. El punto es ese, ¿no? Uno se dirige al Krishna Lila y uno ve el aspecto de Madhurya, pero también hay Aishwarya, ¿no? Aishwarya quiere decir grandeza, conocimiento de que Krishna es Dios. Eso es un tipo de Aishwarya, ¿no? Y Madhurya quiere decir, amo tanto a Krishna que me olvidé que Krishna es Dios. Pero para olvidarme que Krishna es Dios, primero tengo que tener bien en claro que Krishna es Dios y entender de qué forma lo es. Y a lo que voy es no entrar en un sentimentalismo, como usted decía, ¿no? Mi Krishnita y no sé cuánto, ¿no? Si hay diminutivo, hay sentimentalismo. No, mentira, un chiste. No, parece que uno se expresa mucho en todo el ita, chiquitito, y quizás no estamos aplicando mucho un filtro filosófico a la situación. Entonces,
Sí, Yasoda tiene todo el derecho al mundo de decir mi Krishnita, ¿no? Pero ella está ahí eternamente, ¿no? Uno no la puede imitar. Y si uno quiere llegar ahí, primero uno tiene, como diría Narasimha Manas, que entender desde todos los ángulos posibles que Krishna es la suprema personalidad de Dios, para algún día olvidarlo. O sea, olvidar eso y verlo en términos de un sentimiento que surge a través de una filosofía. O sea, Bhakti es una emoción que está sostenida por un sistema filosófico, ¿no? En este mundo nuestras emociones no son muy filosóficas, que digamos, ¿no? Surgen las emociones más del plano del ita-ito, ¿no? Del sentimentalismo, ¿no? Mi Krishnita, mi titito, pero no hay mucha siddhanta sosteniendo eso. Ahora, en nuestra escuela, cualquiera sea la emoción que uno aspira a desarrollar, bhava, la base tiene que ser tattva, siddhanta, tiene que haber toda una base filosófica sobre la cual uno pueda desarrollar una emoción y que esa emoción esté en su lugar. Y que no simplemente sea, ay, Krishna, pero 20 minutos atrás había estado en el cine más cercano o algo así, ¿no? Una vez Guru Maharaj, creo que Swami Maharaj me compartió esa historia, ¿no? Una vez Guru Maharaj estaba dando una clase sobre estos temas, básicamente, y alguien al final le dijo, pero ¿y no puede contar algún pasatiempo de Krishna, ¿no? Como más raza, ¿no? Más íntimo, ¿no? Entonces una vez le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al cine? Le preguntó, ¿no? La persona dijo, ayer. Entonces, como diciendo, ¿no? Usted me está pidiendo que hable de Krishna y las gopis, brindaban. Ok, no es que no se puede hablar de eso, para algo están esos temas ahí, pero ¿cómo, a quién, de qué momento, cómo yo me tengo que preparar para esa audición, ¿no? O sea, si ayer estuve en el cine, ok, tampoco no quiero que nadie se sienta mal si fue al cine ayer, pero no pretendan que le hable de Krishna y las gopis, entonces. ¿No? Como diciendo eso, ¿no? También hay una dicar, una cualificación para uno realmente beneficiarse de lo que va a estar escuchando, porque si no... Encima de la cabeza también. Claro, lógico, eso es algo adorable en todo momento, ¿no? ¿Qué decir? Entrar ahí, habitar ahí por siempre, ¿no? Y habitar ahí por siempre adorando eso por siempre. Primero tengo que aprenderlo a adorar, ¿no? A una distancia apropiada, informándome, educándome teóricamente qué es eso, quiénes son los habitantes de ese plano, cuál es el trasfondo de esa interacción amorosa, porque como decíamos el otro día, uno ve a Krishna, las gopis, los gopas y parece que todas la están pasando muy bien, jugando, bailando, comiendo rico, ¿no? Los lotos son bien lindos, hay semidioses arriba tirando florcitas de arriba. Y uno dice, uy, vamos para allá, ¿no? Ya, no hay que pensarlo dos veces. Y uno nomás está proyectando su mundanalidad explotativa al plano más excelso, ¿no? Entonces uno tiene que como que traspasar esa cubierta aparente y entender el trasfondo de todo eso es Saranagati, entrega plena, rendición, una disposición incondicional a darlo todo para el más mínimo placer de Sisi Rai Krishna, etc., ¿no? Cada uno de los habitantes del plano superior está dispuesto a morir millones de veces, se explica a veces poéticamente, para proveer el más mínimo placer a él, ¿no? O sea, pleno sacrificio, ¿no? Entonces, y en el Gaura Lila eso se ve mucho más claro. Son los mismos participantes, pero en una disposición más cercana a nuestra práctica, como sadhakas, ¿no? Los gopas, las gopis aparecen como sadhakas, como practicantes en el Gaura Lila. Claro, como sadhakas perfectos, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos un referente más realista sobre el cual uno proyectar su práctica, ¿no? Uno ve la vida de Rupa Goswami, uno estudia la vida de los Goswamis y eso a uno lo ubica, ¿no? O sea, el nivel de entrega, de compromiso, de desapego, de conocimiento, de tantas cualidades que si uno mira a Rupa Goswami como Rupa Manjari en Vrindavan, quizá uno no tenga la capacidad de extraer eso mismo ahí, aunque está ahí, se está expresando de una forma en particular. En el Gaura Lila se expresa de otra manera, que quizás sea mucho más beneficiosa para nosotros, ¿no? Entonces, uno tiene que... Es el filtro de la sinceridad de uno, ¿no? Si uno realmente es honesto, va a sentir en uno mismo, tengo que pasar por esas etapas, ¿no? Ahora, si uno quiere autoengañarse y creer que está en un lugar donde en realidad no está, bueno, ya es la ciencia ficción de cada cual, ¿no? Y eso con el tiempo se va a probar como algo insostenible, ¿no? Entonces, tarde o temprano uno será reubicado donde corresponde, básicamente, ¿no?
Ya, Maharaj, pues hay un detalle interesante que también quiero comentarle, eh, que tiene que ver también mucho con identidad y con psicología, que al fin y al cabo nunca nos abandonará, ¿no? En un momento dado es la identidad temporal y en un momento dado la eterna, ¿no? Por lo tanto es un tema importante, interesante. Eh, He observado también que en el ámbito de la conciencia de Krishna, como se ha venido predicando, vamos a decirlo, que realmente no es tanto el tiempo que tiene de haberse difundido por el mundo, ¿no? Si nosotros hablamos en términos históricos del cristianismo, después de 400 años realmente de la predicación del cristianismo es que tuvo un impacto, ¿no? Pero también eran otros tiempos, pues los medios de comunicación eran más lentos y todo, pero realmente es poco el tiempo, ¿no? De que Srila Prabhupada difundió esto en el mundo entero, ¿no? Antes estaba, pues, más enclaustrado, por decirlo de alguna manera, en un ámbito en particular, en la India, ¿no? Y pues no tenía más acceso a ello. Srila Prabhupada lo abre al mundo entero, no lo trae. Y hay una cuestión que me llama la atención. Cuando hablamos de identidad, de Devi Varnashram Dharma, de la necesidad de construir sanamente una identidad para situarme desde una posición a partir de la cual vaya haciendo un avance gradual, observo que la conciencia de Krishna, como se ha predicado, ha hecho mucha énfasis en el aspecto monástico y en el aspecto brahmínico, ¿sí? Recuerdo en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, al inicio, hay un pasatiempo que me llamó mucho la atención, Priyavrat Maharaj, en donde él quiere ser un renunciante, ¿sí? Tiene esa inclinación y de hecho viene de un proceso de absorción trascendental, o sea, no era como ser renunciante para dejar de trabajar y de cuidar a los hijos, sino realmente porque había una intención fuerte en su corazón. Pero aparece Swayambhuva Manu, ¿sí? Y le dice, a ver, dice, si tú no te dedicas a el deber prescrito, aparte de la procreación, el tema de poner a los reyes en el universo y organizar el gobierno universal, dice, voy a tener que seguir haciéndolo yo, que soy un hombre viejo, que me quiero dedicar a la vida espiritual, ¿no? Entonces, si tú no haces eso, lo voy a tener que seguir haciendo yo, así que cásate, haz lo que tienes que hacer y procrea, ¿no? Cumple con tu deber. Y entonces viene una disyuntiva porque aparece una contradicción entre dos Mahayanas, Swayambhuva Manu y Narada Muni en este caso, ¿no? Y bueno, cuando viene la contradicción entre dos Vaishnavas, pues tiene que uno ir a una instancia superior, ¿no? En este caso el señor Brahma es el que aparece. Y le dice que obedezca a Swayambhuva Manu, ¿no? A nosotros generalmente nos cuentan el pasatiempo, digo nos cuentan porque es como lo que más se escucha en el argot devocional, el pasatiempo de Narada Muni cuando convierte en sannyasis a los hijos de Daksha, no una vez, sino 2 veces, ¿no? Y la importancia, pues, en ese sentido de la renuncia, ¿no? En la vida espiritual. Pero en este caso no, la instrucción es otra, es el casarse, el procrear, Esto lo menciono porque me llamó mucho la atención en el quinto canto, Bhagavatam, en los primeros capítulos, que apareciera esto. Y yo observo y siento que la manera en la que se ha predicado, existen a veces situaciones circunstanciales en las que se presenta, ¿no? Hablábamos también hace poco de la importancia de saber lo circunstancial en la prédica y lo esencial, ¿no? Que a veces lo esencial lo tomamos como circunstancial y lo circunstancial como esencial y se vuelve una mezcla muy difícil de sobrellevar, ¿no? Pero en este caso, el tema de distinguir lo circunstancial de lo esencial creo que es un tema para otro momento, pero en particular aplicado a esta situación, la conciencia de Krishna yo digo siempre en broma, ¿no? Se sobrebrahminizó y se sobremonastizó. Pero uno ve el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y uno observa una gama muy amplia de formas de ser devoto. Desde un vagabundo, ¿sí? Hasta un rey, ¿no? Hasta un demonio, o varios. Bali Maharaj, Prahlad Maharaj, descendiente de Rakshasas,
y también el mismo Vitrasura, ¿no? Entonces uno dice, hasta hay una pregunta ahí de Pariksit Maharaj cuando ve a Vitrasura predicando el Bhagavad Gita prácticamente, ¿no? Hablando de hacer el deber por hacerlo, pelear, ¿no? Sin buscar el triunfo, ¿no? Sin pensar en triunfo-derrota, ¿no? En términos ambiguos. A Indradeva, el rey de los semidioses, y ahí como que todo el panorama se desconfigura, dice, bueno, entonces aquí el devoto es el demonio y el predicado es el semidios, ¿no? Entonces... Nos da un poco de esperanza. Entonces, a lo que voy es, la manera en la que se ha presentado, insisto, se ha sobremonastizado y sobrebraminizado, yo así lo digo a veces como para darme a entender, sin intentar faltarle el respeto, pues, ¿no? Pero existen muchas formas de ser devoto y creo que uno de los pasos que tiene que dar la conciencia de Krishna para alcanzar uno de los objetivos que Srila Prabhupada marcó, que es impacto social, es decir, que pueda ser algo accesible a todo el mundo y no sea algo tan exclusivo, ¿no? Es necesario diversificar la manera de ser devoto, ¿no? Y esto también que venga desde los propios practicantes, porque alguien desde afuera puede especular, ¿no? Y eso lo vemos bastante, ¿no? Pero creo que debe venir desde una predicación que permita la amplitud y la integración de distintas formas de ser, pero internamente un devoto, ¿no? Porque además hay un detalle muy importante, que también es una cuestión que se confunde fácil y que es muy importante distinguir. No es lo mismo Brahmana a Vaishnava. A veces metemos todo en el mismo costal, ¿no? Pero Vaishnava puede ser un Sudra que trabaja en la central de abastos, pero todo lo que hace es para mantener a su familia y servir a los sadhus, y es un Vaishnava. Y alguien puede tener mucho conocimiento y ser muy erudito, y sin embargo no tener fe, ¿no? Entonces, distinguir entre qué es un Brahmana, qué es un Vaishnava, nos permite también distinguir que inclusive la orden que alguien tenga, ¿no? Es independiente al proceso devocional, al proceso interno, ¿no? Como poner atención en ese proceso interno y distinguirlo del externo en todo momento, porque se mezcla bastante. Pero bueno, el punto es llegar a generar una dimensión, que además es una dimensión muy interesante, porque implica la diversidad, pero también implica la educación humana sana, pero también implica la vinculación con el mundo de una manera sana, porque en algún momento el devoto también llega a verse como alguien disasociado por completo de la sociedad, alguien que de hecho debe huir del mundo, ¿no? y por completo desconectarse de la realidad y de lo que ocurre, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, a Srila Prabhupada, Srila Sridhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, estaban bien enterados de lo que el mundo era y cómo funcionaba y cómo operaba, por lo menos para poder presentar las cosas de una manera clara, ¿no? Entonces, esto de diversificar la prédica, creo que es una etapa que es ahora, ¿no? Volverla más diversa para poder hacerla más inclusiva también. Sí, me vienen a la mente varias cosas, ¿no? Por un lado, en su Sarartha Darshini Vishwanath Chakravarti Thakur, cuando él da el significado del famoso verso del Bhagavatam que describe quién es el Guru, Tasman Gurum Prapadita Jignasu Shreya Uttamam Sabde Pare Chanisnatam Brahmani Upasamashrayam. Ese verso dice, el maestro espiritual debe ser un experto en las escrituras, o sea, debe conocer las escrituras para poder responder a las dudas del discípulo, básicamente, ¿no? Debe tener conocimiento teórico, así como realización práctica, ¿no? Y Vishwanath Chakravarti Thakur en el significado dice, y el gurú no solo debe conocer las escrituras, sino otros libros también, ¿no? Como dando a entender, debe estar familiarizado con las corrientes de pensamiento prevalecientes de la época para poder dirigirse al mundo contemporáneo desde un lugar sensible y no desfasado, ¿no? Como usted acaba de mencionar, ¿no? Uno en un punto no busca cortar el lazo con el mundo porque el mundo es
una energía de Krishna en definitiva, y uno está pensando cómo servirla apropiadamente, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, concuerdo plenamente en que uno como practicante, sea cual fuere la orden, la situación en Varna o Ashram, uno tiene que, dentro de las medidas de sus capacidades, estar familiarizado con las corrientes de pensamiento prevalecientes de la época para a la hora de presentar el mensaje milenario de los Vedas, que eso no suene ¿no?, a un contenido fósil de antaño que es una pieza de museo que no tiene ninguna repercusión en el día a día moderno, ¿no?, postmoderno, etc. Después, por otro lado, en relación a lo que usted menciona de la sobre-brahminización y la sobre-monasticidad de la conciencia de Krishna, sí estoy totalmente de acuerdo, siendo monje, supuesto brahman, etc. Y considero que sí, que hay una fuerte necesidad de ir a la esencia de la práctica, como venimos hablando, ¿no? Ser monje, ser brahmana, todo eso tiene que ver con varnashram, con una ubicación psicosocial, y no nos habla del adhikar, de la posición interna de uno como bhakta, ¿no? Y Mahaprabhu mismo estableció eso de tantas formas, ¿no? Él mismo declaró: Aham vipro na chanarapatir na pivaisyo na sudro na ham varnina chagrihapati no vanastoyatirva kintu prodyam nikila paramananda purnamritadder gopi vartu padakamalayor dasa dasa anudas. El Mahaprabhu empieza diciendo: no soy brahmana, no soy kshatriya, no soy vaisya ni sudra. Tampoco me identifico como sannyasi, grihasta, vanaprastha o brahmachari. Y dice: oh, ¿no? ¿Y qué es? ¿No? Me identifico únicamente como el sirviente de Sri Krishna, el mantenedor de las copias, ¿no? Como diciendo, llega un punto donde debemos saber descartar ese sentido de la identidad para no sobre... Y él era brahmana, él era sannyasi, y al mismo tiempo él dijo: Kiva vipra kiva nyasi sudra kenenai Sri Krishna tattvaveta se guruai. Quien, ya sea que uno sea brahmana, kshatriya, sudra, hombre, mujer, quien sea que conoce la ciencia de Krishna es mi guru, dice Mahaprabhu. ¿Y a quién le dice eso? A Ramananda Roy, ¿no? El encuentro de Mahaprabhu con Ramananda Roy es muy importante, no solo por el contenido de la conversación, sino por el contexto en el que se da la conversación, para lo que era el estándar social de la época, ¿no? O sea, Mahaprabhu era un sannyasi, ¿no?, por empezar, era un brahmana. Ramananda Roy no era brahmana, era sudra. O sea, eso a nivel social no era visto con buenos ojos, que un brahmana y un sudra se cruzasen y conversasen. Como muchos se cruzan y hablan y siguen cada cual, ¿no? Pero Mahaprabhu, como sabemos, no solo se cruzó, conversó un buen rato, y no solo conversó un buen rato, sino que el brahmana era el alumno del sudra, ¿no? Porque Ramananda Roy adoptó el rol del maestro ahí. Entonces Mahaprabhu quiso enfatizar eso, y Mahaprabhu era sannyasi, Ramananda Roy era grihasta. Tampoco era algo que socialmente era visto como: ¿qué hace un sannyasi hablando tanto como un grihasta? ¿Y qué hace el grihasta instruyendo al sannyasi? ¿Se entiende? Entonces con eso Mahaprabhu quería dejar en claro un punto, ¿no? O sea, yo soy brahmana, soy sannyasi, pero a la hora de hablar de ciertos temas relacionados a la función del alma, todo eso queda hecho a un lado y prevalece la posición interna de cada cual, ¿no? ¿No? Más Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur también más enfatizó eso en su charla Brahmana y Vaishnava, ¿no? Donde él empezó a hablar este famoso debate, donde se invitaron a tantos brahmanas que empezaron a hablar las glorias de los brahmanas, citando las escrituras. Hay muchas citas sobre las glorias de los brahmanas, ¿no? Brahmanya Deva es Krishna, ¿no?, etc. Y después Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur complementó esas glorias con otras glorias de los brahmanas, que ni los brahmanas mismos que estaban ahí los conocían, ¿no? Y escuchaban y decían: wow, gracias, no sabíamos que éramos tan especiales. Sabíamos que éramos especiales, pero no tanto, gracias. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo: no, espere, que esto recién comienza, ¿no? Ahora vienen las glorias de los Vaishnavas, ¿no? Como mostrando altamente superior, ¿no? Entonces, y en relación a lo que usted menciona al comienzo, ¿no?, el pasatiempo de Priyavrata Maharaj siendo enviado a procrear, por decirlo así, si se quiere, sacado del Vayan Kutir y enviado a procrear. Sí, y por otro lado encontramos esta historia Narada que usted menciona, o encontramos la famosa historia, porque uno puede decir: bueno, acá en el Bhagavatam
él no quería procrear, quería ser monje y lo mandaron a ser grijasta, por decirlo así. Pero también vemos casos opuestos como el que usted menciona o como el famoso caso de los 4 Kumaras, ¿no? Que Brahma les dice, por favor hijos, ayúdenme, ¿no? Sean Prajapatis, ayúdenme a poblar el universo, complementen con mi tarea. Y los Kumaras dijeron, no, nosotros queremos ser brahmacharis, ¿no? Naistika brahmachari. Ayúdenme, por favor, hijo. No, ¿no? Lo están desobedeciendo a su padre, a su guru, ¿no? Y sabemos, ¿no? Brahma entra un poquito en ira y de ahí sale el señor Shiva, ¿no? Entonces también encontramos ese punto donde algunos obedecen, como Priyabrata Maharaj, y otros no. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Bhagavatam con eso, ¿no? Como una vez Guru Maharaj dijo, uno va al Bhagavatam o a otras escrituras y uno encuentra secciones que hablan de la mujer desastrosamente. Uno encuentra otra sección en las escrituras que hablan de la mujer gloriosamente. Uno encuentra secciones en las escrituras que hablan de los hombres patéticamente. Y uno encuentra esas secciones que hablan de los hombres inmaculadamente. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que tanto el hombre como la mujer tienen el potencial de volverse desastroso o inmaculado, básicamente, ¿no? No es que se está a favor o en contra, machismo, feminismo, sino que se está explicando. De la misma manera, hay secciones en las escrituras donde se promueve, no, sea grijasta o no, sea monje, como sabiendo, algunos van a poder una cosa, otros otra, y para unos la instrucción será uno, para otros será otro. Lo que usted dice no es que el énfasis tiene que ser en una dirección unidireccional, solo para uno. Pero sí acepto que quizás gran parte de ese énfasis sobre monastizado y sobre brahminizado está ahí. Y es delicado porque obviamente hace que un practicante esté incluso considerando, ¿no? Si soy brahmachari o sannyasi voy a ser mejor, ¿no? Voy a ser mejor devoto, por decirlo así, voy a complacer más a mi maestro espiritual. O si no lo soy, no puedo ser devoto. O si no lo soy, voy a ser un devoto externo, ¿no? Otra cosa es ser un devoto interno. A mí no me gusta usar el término devoto externo. Todavía no encontré otra palabra para reemplazarla y quizás coloquialmente lo uso, pero ¿no? Externo, como se genera un tipo de separación. Usted es externo, ¿no? Y el otro es interno. Sí, exacto, ¿no? Entonces, o sea, que alguien viva en su hogar no quiere decir, Bhaktivinoda Thakur mismo dice, ¿no? Grihe Tako, Vane Tako, Sadahari, Vane Tako, ¿no? O sea, ¿no? Ya en el bosque o en tu casa el nombre de Hari canta. O sea, la mayoría de los asociados centrales de Mahaprabhu eran grijasta, como digo, ¿no? En Golok Vrindavan no hay un monje, ¿no? Aparece Durvasa Muni ahí de rebote como un sabio, pero con el propósito del lila y ya. Pero el resto son todos grijastas apegados a su casa en Vrindavan. ¿Por qué? Porque todos con Krishna en el centro, ¿no? Se dice que Nanda Maharaj, antes de que Krishna naciese, ¿no? Nanda Maharaj era alguien avanzado en edad cuando Krishna nació. Era casi como su abuelo sería en edad, ¿no? Y se dice que él era alguien como... Era grijasta, estaba casado con Yasoda, pero vivía en su hogar como casi como un sannyasi hiperdármico. Pero una vez que Krishna nace, él empieza a comportarse como un grijasta súper apegado a la casa. ¿Pero por qué? Porque Krishna era su hijo, ¿no? Entonces, estaba pegado al hogar y a la familia con Krishna en el centro. Entonces, si un grijasta, como Bhaktivinoda Thakur instruye en Saranagati, ¿no? Él ve su hogar y dice, este no es mi casa, es el templo, es tu templo. Ella no es mi esposa, es una Vaishnavi. Ellos no son mis hijos, son tus devotos. Y todo eso está ahí para yo cuidarlo y servirlo. Pero en ese caso, nada de eso me va a enredar, todo eso me va a estar liberando y ayudando a avanzar en Bhakti. O sea, si uno está situado como un grijasta ejemplar en ese nivel, uno no necesita tomar vanaprastha ni sannyasi, en definitiva, ¿no? Qué mejor ejemplo de Bhaktivinoda Thakur. Aunque él aceptó Babaji a última instancia, él vivió casi toda su vida como un grijasta ejemplar y ¿no? Tenía 15 hijos, ¿no? O sea, y en simultáneo llevaba una vida que uno... ¿Qué sannyasi tiene ese estándar, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que sí, que un poco también todo eso, todo ese modelo sobre monastizado, etcétera, viene en gran parte también de una estructura que se fue dando, por ejemplo, en la Gaudiya Mata en su momento. Y con esto no estoy culpando a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur de eso, fue una necesidad de la situación donde se establecieron los mats, los monasterios y se generó toda una, ¿cómo decirlo, no? Como una orden social de sadhus, ¿no? Que hasta el momento no era tan establecida, pero él la estableció con un propósito de diseminar
¿no? De darle más forma a lo que Bhaktivinoda Thakur, como ya se hacía Maharaj, a la concepción de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta la tomó y le dio más forma, la institucionalizó aún más, ¿no? Estableció mats, monasterios, monjes, ¿no? Itinerantes que predicaban. Entonces todo eso de alguna manera generó un tipo de marca social, de énfasis, ¿no? Y estaban los devotos grijastas que apoyaban, y obviamente no es que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no les daba importancia a ellos, no había muchos de sus manos derechas eran devotos externos. Pero de alguna u otra manera se generó ese tipo de idea de el sannyasi, el monje ahí y el grijasta abajo, ¿no? O el hombre ahí, la mujer ahí, cosas por el estilo, ¿no? Que vemos que tanto nuestro maestro espiritual como otros Vaishnavas han tratado de ir reparando con el tiempo, ¿no? De ir acomodando. También son épocas, son culturas, ¿no? O sea, también hay que considerar todo eso. Pero sí, en definitiva concuerdo en que, que todavía incluso existe cierto énfasis, en India aún más, para ser honesto, ¿no? Uno está en India y uno ve que eso, en muchas misiones vaishnavas está muy sobredimensionado, ¿no? El sannyasi, el brahmachari, una cosa, el grijasta otra, ¿no? El varón una cosa, la dama otra. Pero uno también sabe, ¿no? Eso quizás es un bagaje cultural de épocas, pero no corresponde con la esencia de la práctica, ¿no? Entonces uno tiene que saber entender eso, como hoy en día ha habido cierta polémica en ciertas misiones que no permiten que una dama sea guru, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Por el mero hecho de que no es varón, ¿no? Cuando en verdad la cualificación en el bhakti no es en base a, ¿no? Como este famoso pasatiempo donde Mahaprabhu estaba mirando a Jagannath, ¿no? Tomando darshan de Jagannath y una dama aparece, una madre, una mujer así, una gran devota, aparece corriendo y quiere tomar darshan de Jagannath, pero tiene a Mahaprabhu delante, que era considerablemente alto. Entonces, bueno, el recurso, la conclusión en la que llegó es: me paro encima del hombro de Mahaprabhu para tomar darshan de Jagannath, ¿no? Entonces ella se subió al hombro de Mahaprabhu, que era un sannyasi, ¿no? Pero ella, o sea, en ningún momento consideró es un hombre, es un sannyasi, o es una mujer. Ella simplemente fue arrastrada por su anhelo de tomar darshan de Jagannath. Y claro, cuando ella se subió a los hombros de Mahaprabhu, los asociados de Mahaprabhu la bajaron, le dijeron: madre, ¿cómo se va a subir a los hombros de un sannyasi? Pero Mahaprabhu se dio cuenta que ella estaba, desde otro lugar se subió a los hombros. Ella no subió a los hombros de un sannyasi, ella quería ver a Jagannath. Entonces la respuesta de Mahaprabhu fue: si yo algún día tuviese el anhelo que ella tiene, dijo, ¿no? O sea, él la glorificó, más que decir, ¿cómo se va a subir a mis ojos? ¿No? Más bien ¿se entiende, no? Sustancialmente. Claro, en otro momento también Mahaprabhu escuchó a una madre cantar el Gita Govinda Jagannath y él salió corriendo, y uno de sus asociados, como salió corriendo en esa dirección, atraído por el contenido de ese mensaje, que es los amoríos de Radha y Krishna, pero Swarup Damodar lo detiene en un punto, ¿no? Lo frena como diciendo: Señor, es una madre cantando, ¿no? Porque en el sentido que quizás se le termina tirando encima en relación a la obsesión con el Gita Govinda, pero cuidando también el aspecto relativo de Mahaprabhu como sannyas. ¿Cómo lo van a ver usted corriendo detrás de una madre que está cantando? Y Mahaprabhu dijo: uy, me salvaste la vida, ¿no? Pero ¿en qué contexto? De vuelta, ¿no? Uno tiene que entender todo eso. ¿En qué contexto? Yo acepté sannyas para ser tomado en serio a nivel social, ¿no? Porque Krishna aceptando sannyas suena como un chiste, ¿no? O sea, Krishna en Vrindavan es un playboy y acepta renuncia. Uno dice: ¿quién se lo cree, no? Pero, por decirlo así. Pero obviamente, ¿no? De vuelta, el playboy de Krishna es totalmente trascendental y puro, pero el punto es, él acepta una posición como sannyas, no para decir hay que aceptar sannyas, sino porque era una estrategia de prédica, básicamente. O sea, el sannyas es una estrategia de prédica, estrictamente hablando, que Bhaktisiddhanta Sarasvati reinstauró en la Gaudiya Mat, ¿no? O sea, antes de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nadie era sannyas. Babaji, ¿no? Aquí, Mahaprabhu aceptó sannyas, pero de una sampradaya mayavadi también, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía: si yo acepto sannyas, mi mensaje va a ser tomado más en serio. Y en especial si tomo sannyas de una línea impersonalista, tienen más prestigio en la sociedad. Imagínense hasta qué punto rompe las formas y acepta eso, ¿no? Pero el propósito es dar ese mensaje, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? La forma, la esencia, los detalles y los principios. Uno tiene que saber separar a la hora de predicar ese tipo de cosas, ¿no?
y no quedar sobreidentificado con un topi o con lo que fuere y creerme tanto sannyasi que me olvidé que el sanya simplemente está ahí para ayudarme a volverme un mejor devoto. O sea, si yo en mi caso acepté sannyas, porque yo consideré, de acuerdo a mi condición psicoemocional, esto me va a ayudar a volverme un mejor bhakta, ¿no? ¿Se entiende? Y si algún día un sannyasi viene y me dice, Maharaj, ¿sabe qué? Estoy sintiendo que ser sannyas me queda grande o me desequilibre y necesito entrar en orden de familia para servir mejor, ¿ok? No, yo no voy a pensar, usted es un bantasi que vomitó lo que había comido. O sea, las escrituras dicen eso, pero ¿en qué contexto, en qué marco, a quién? ¿No? Protegiéndonos de algo precipitado, pero uno tiene que promover lo que favorezca el cultivo devocional, ¿no? La situación material que más favorezca el cultivo espiritual, eso debe ser promovido, ¿no? Y en distintas etapas pueden ser distintas las necesidades, y uno tiene que estar atento a eso también, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Cualquier posición que adoptemos en el Varnashram simplemente está ahí para ayudarnos en Bhakti. El Bhagavatam deja eso claro desde el mismo comienzo, ¿no? Samsiddhir harito shanam, dice el Bhagavatam, ¿no? ¿Qué es Dharma? Dice el Bhagavatam. Samsiddhir harito shanam, aquello a través de lo cual Hari es complacido. Entonces, bueno, en base a eso voy a ver cómo me ubico incluso en el Varnashram de la forma que sea más complaciente para Hari. Y varios versos del Bhagavatam dicen eso, ¿no? Si uno se ocupa en Varnashram, pero eso no complace eventualmente a Hari, eso fue una pérdida de tiempo. Como diciendo, si uno como devoto se adentra en una orden en particular de ese sistema y eso no incrementa el bhakti en uno, más bien lo enreda y lo hace a uno sobreidentificarse con lo que sea, está perdiendo el tiempo. Aunque desde el lado de ego y de un statu quo brahmínico, lo que fuera, uno crea, ahora tengo la piola colgando aquí, ¿no? El upavita. De hecho, conozco acharyas contemporáneos en relación a esto que ni siquiera dan el upavita, ¿no? Porque ellos dicen el upavita es un símbolo social de una época, de una cultura. Hoy en día que yo ande por la calle con una piola colgando, nadie en México me va a tomar más en serio porque tengo una piola colgando acá, ¿no? Con eso no estoy diciendo sáquensela si la tienen, ¿no? Pero como diciendo la esencia de la iniciación brahmínica, en nuestro caso, es la transmisión del mantra, no el cordón que tengo cruzado ahí o no. ¿Se entiende el punto, no? Bhaktivinoda Thakur, en su momento, él sacó el cordón, como dijimos el otro día, ¿no? ¿Por qué? Porque él veía que varios estaban demasiado como brahmanas de casta sobreidentificados. Él dijo, el Vaishnava está por encima del brahmana. Agarró el cordón, lo tiró. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur volvió y agarró el cordón y se los volvió a poner a sus discípulos. ¿Pero por qué? Como queriendo generar una reinserción del Vaishnavismo en la sociedad y mostrando el estatus brahmínico del Vaishnava e incluso por encima de eso, ¿no? Entonces, como decíamos el otro día, si un devoto como Siddha Maharaj Srila Puri Maharaj había recibido Upanayana, iniciación brahmínica de nacimiento, porque venían de esa familia, ellos llegaban donde Sarasvati Thakur, se quitaban el cordón que habían recibido desde ese trasfondo brahmínico y él les volvía a poner el cordón con la concepción Vaishnava de Daiva Varnashram, ¿no? Entonces uno tiene que... Y algunos acharyas contemporáneos, como digo, lo sacan, como diciendo, no está quizá cumpliendo una función en la sociedad. Uno tiene que ser dinámico en esas cosas, ¿no? Y no quedar atorado en la formalidad del asunto, ¿no? Mismo el sannyas y todo, ¿no? Como dijimos el otro día. Bhaktisiddhanta diseñó el vestido del sannyas después de haber pasado por distintos experimentos de distintos colores, tomando ideas de la Ramanuja Sampradaya, de la Raman Krishna Mission, impersonalistas. Entonces, y de ahí armó como su idea de sannyas, ¿no? Y quizá con el paso del tiempo, para la presentación de la sociedad y del tiempo haga falta ajustar algunos detalles. No quiere decir que usted ya no es sannyas, está yendo en contra de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Pues mucho pasa eso, ¿no? Uno varía un detalle externo de eso y algunos confunden la esencia con el detalle. Piensan, usted está no siendo leal a Bhaktisiddhanta porque ya no usa topi. Mírenlo, Swami Maharaj. Tenemos un traidor a la causa aquí. ¿No? Y más bien nos diría, no, yo considero que él está siguiendo más esencialmente a Bhaktisiddhanta Sarasvati, entendiendo el dinamismo, desde dónde él aplicó ese criterio y cómo se requiere aplicar ese mismo criterio en esta época, y quizás eso requiera ciertos cambios que externamente hacen ver que aparentemente no está siguiendo a esa persona en forma, pero en sustancia sí,
Y si sigo en sustancia, a veces la forma requiere una transformación con el paso del tiempo, ¿no? Claro, no todos los devotos, sobre todo neófitos, no van a tener la capacidad de ese criterio, pero al menos esos devotos deben estar guiados por devotos madhyam o más que tengan ¿no? ese dinamismo, básicamente, ¿no? Algo así. Bueno, Maharaj, muchísimas gracias por todas estas respuestas. Sí, es muy importante. Siempre me recuerdo del proceso dialéctico, porque el proceso dialéctico se basa en contradicciones continuas y a través del cual uno debe buscar el espíritu de la verdad, ¿no? Y procesos de contradicción han vivido, según nuestras escrituras, hasta el mismo Indra o el mismo Brahma, ¿no? Que entran en shock, ¿no? Al tener que poner en tela de juicio lo que hasta el momento entendían ante algo nuevo que Krishna presenta, ¿no? Entonces, ese proceso dialéctico solamente puede uno cruzarlo favorablemente con una intensa fe. Por decir así, nuestra única moneda, ¿no? Si no hay una intensa fe, uno va a quedar atrapado en esas contradicciones, desde las más elementales, como que tienen que ver con formas, esencias y cosas, vamos a decirlo, circunstanciales o cotidianas, hasta aspectos profundos de la fe, donde Krishna va a presentar contradicciones más intensas y que nosotros tenemos que tener una intensa fe para poder continuar en el camino de la verdad. Muchas gracias, Maharaj.